Muy bien, en la sesión de ahora vamos a abordar la hermenéutica heideggeriana. Eh, Como sabemos, Heidegger representa un punto de inflexión muy importante dentro de la historia de la hermenéutica filosófica, porque es a partir de la obra heideggeriana que se monta o se da este giro filosófico del pensamiento hermenéutico, una ampliación del ámbito propio de la hermenéutica hacia una hermenéutica del ser. Claro, para esto es importante tener en cuenta que pues, el camino que emprende Heidegger también es el resultado de la reflexión filosófica anterior, ¿no? Eh, Particularmente, pues esta vertiente historicista de la hermenéutica romántica alemana, sobre todo pues, la perspectiva que aporta Dilthey en su obra, eh, donde Dilthey va a examinar, como ya hemos planteado, el problema de la interpretación desde una perspectiva bastante novedosa con respecto a lo que se venía planteando, eh, una noción de la hermenéutica muy vinculada pues a la conciencia, ¿no? A la subjetividad y también una conciencia histórica eh, de la labor hermenéutica. Esto que Dilthey de alguna manera apunta, pues es parte de la ruta que recorre Heidegger para proponer su propio planteamiento filosófico acerca de la hermenéutica. Voy a aludir algunos párrafos o algunos pasajes del capítulo quinto del libro de Jean Grondin. Ustedes lo tienen en la plataforma. El capítulo quinto, que se llama Heidegger, la hermenéutica como esclarecimiento de sí mismo del estar interpretado existenciario. Y quiero hacer referencia también a algunos pasajes de Ser y Tiempo. Voy a intentar, bueno, en las próximas sesiones también eh, comentar algunos pasajes de otras obras de Heidegger, como la hermenéutica de la plasticidad, por ejemplo. Nos toca algunos elementos importantes de este tema. Bueno, la carta sobre el humanismo, que es un documento donde aporta una definición muy importante sobre el lenguaje. Eh, bueno, desde esa perspectiva eh, que va a proporcionar la obra heideggeriana. Y entonces hemos hablado de los antecedentes de Heidegger en la hermenéutica y bueno, también es importante anotar, tener presente que una influencia filosófica importante de Heidegger es Husserl, ¿no? Hemos visto que Husserl y, y Dilthey tuvieron una afinidad bastante importante en cuanto a algunos puntos, sobre todo el tema, el tema de la conciencia. Eh, del texto de Roland quisiera destacar algunas cuestiones, ¿no? Primero, lo que se dice en el primer apartado del capítulo, de la anterioridad cuidadora del comprender. Eh, bueno, lo que hemos planteado es que en la obra heideggeriana el problema del ser tiene un carácter importante, ¿no? Un carácter central, eh, que Heidegger va a plantear en torno al problema del olvido del ser. Entonces, la obra heideggeriana tiene pues la intención de darnos una aproximación al ser, ¿verdad? Sobre todo pues al ser ahí, que es donde podemos encontrar pues la complejidad y lo elusivo también de la misma búsqueda del ser. Rondano recuerda
pues que en algunos de los escritos iniciales de Heidegger es donde se expresa de una manera mucho más abierta el tema de la hermenéutica, ¿verdad? De hecho, en Ser y Tiempo, como podríamos observar al, al ver algunos de sus pasajes iniciales, eh, hay una, hay una conciencia muy clara de la implicación que tiene en este asunto, en este problema del ser, con esta búsqueda del ser eh, que nos plantea Heidegger en Ser y Tiempo, eh, la importancia que tiene el elemento hermenéutico. Por ejemplo, en Ser y Tiempo hay hay una cita del sofista de Platón que luego comenta Heidegger. Bueno, les leo la cita. Dice, pues evidentemente estáis hace ya mucho tiempo familiarizados con lo que queréis decir propiamente cuando usáis la expresión ente, mientras que nosotros queríamos antes comprenderla, pues ahora nos encontramos perplejos. Esa es la cita del sofista de Platón. Para Heidegger es evidente que esta cita resume lo que se pretende buscar, ¿no? Eh, Pareciera decirnos a través de la cita de Platón que pues, el ente, el que conocemos como ente, está de alguna manera sobreentendido, no hay mayor cosa que preguntar al respecto. Mientras una renovada mirada filosófica, pues resucita el asombro ante el ente, ¿verdad? Y por lo tanto, también en un sentido mucho más amplio, la pregunta por el ser. El comentario de Heidegger a esta cita es este. Tenemos hoy una respuesta a la pregunta que interroga por lo que queremos decir propiamente con la palabra ente, de manera alguna. Y así es, cosa, pues, de hacer de nuevo la pregunta que interroga por el sentido del ser. Seguimos entonces hoy siquiera perplejos por no comprender la expresión ser, de manera alguna. Y así es cosa, puede empezar ante todo por volver a despertar la comprensión por el sentido de esta pregunta. El desarrollo concreto de la pregunta que interroga por el sentido del término ser es la mira del siguiente tratado. Lo que yo quisiera subrayar es esto que viene a continuación. La exégesis del tiempo como el horizonte posible de toda comprensión del ser es su meta provisional. Entonces, en esta última oración hay dos cosas que yo quiero enfatizar. Eh, Primero, eh, el mismo título de Ser y Tiempo, pues nos dice claramente que la pregunta del ser no es una pregunta del vacío, es una pregunta que está relacionada eh, con el ámbito temporal. En esta oración que acabo de leer, se habla de la exégesis del tiempo. Esto ya nos abre la dimensión de la interpretación, ¿no? Cuando hablamos de la exégesis o de la misma tarea hermenéutica. La exégesis del tiempo como el horizonte posible de la comprensión del ser. Entonces es una tarea hermenéutica en la que está de manera eh, pues planteada acá, de una manera pues explícita planteada en este, esta pequeña, en este comentario, en la cita del sofista de Platón. A partir de allí hace, pues en la introducción, eh, una, una reflexión sobre lo que implica la pregunta que interroga por el sentido del ser. Esta pregunta por el sentido del ser, también creo yo que es importante, bueno, reflexionar un poco qué es lo que supone. La búsqueda, la cuestión del sentido, es algo que ya nos planteaba pues, anteriormente Husserl, ¿no? Eh, con este planteamiento suyo de la conciencia intencional. La conciencia es una conciencia de algo, ¿no? Y esto
pues veíamos que tenía pues alguna relación con lo que planteaba Dilthey en su reflexión de la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica vinculada pues también a la conciencia. Y hay una serie, en este capítulo o en esta introducción, hay una revisión sobre algunas concepciones del ser. Yo quiero referirme a un par de pasajes que aparecen en la introducción, donde vemos cómo se va configurando este carácter hermenéutico de la pregunta por el ser. Hay dos niveles de reflexión acá. Por un lado está el ente, ¿verdad? O los entes en plural. Eh, Hablar del ente es hablar de lo que podemos manejar, de lo que podemos manipular como cosas, como objetos, tanto como objetos tangibles como objetos conceptuales, perdón. El ser tiene una, una profundidad ontológica mucho mayor que la de los entes. Dice pues Heidegger en esta parte introductoria, entes llamamos a muchas cosas y en distintos sentidos. Ente es todo aquello de que hablamos, que mentamos, relativamente a lo que nos conducimos de tal o cual manera. Ente es también aquello que somos nosotros mismos y la manera de serlo. El ser está implícito en el que es y el cómo es, en la realidad en el sentido más estricto, en el ser ante los ojos, en el constar que, en el ser válido, en el ser ahí, en el hay. ¿En qué ente debe leerse el sentido del ser? ¿De qué ente debe tomar su punto de partida? El proceso que nos abra al ser. ¿Es este punto de partida arbitrario? ¿Tiene un determinado ente una preeminencia en el desarrollo que interroga por el ser? ¿Cuál es este ente ejemplar y en qué sentido tiene una preeminencia? El ente ejemplar al que se refiere es el ser ahí, ¿verdad? El Dasein, sí, el ser humano. Pero acá vemos en este pequeño pasaje cómo la, la cuestión del ente está muy vinculada al lenguaje, ¿verdad? Ente es lo que es aquello de lo que hablamos, lo que inventamos, ¿verdad? Lo que mencionamos, etcétera. Eh, Ciertamente esta búsqueda del ser, eh, en su manera, en su perspectiva más originaria, tiene mucho que ver con el lenguaje. Justamente cuando hablamos de una pregunta por el ser, para Heidegger, la pregunta que interroga por el ser tiene una preeminencia ontológica. En este sentido, va a plantear una cuestión que resulta importante, que tiene también que ver mucho eh, con ciertas concepciones del lenguaje que hemos revisado a lo largo del curso, particularmente en lo que respecta pues, a la cuestión de la semántica, eh, en torno sobre todo a aquellos planteos filosóficos que lo que nos dicen es que, bueno, el lenguaje científico es como el lenguaje que nos da un acceso pues, directo a la realidad de las cosas, ¿no? A la realidad del fenómeno. Heidegger tiene un comentario al respecto que quisiera compartirles. La ciencia, al parecer más rigurosa y más sólidamente construida, la matemática ha caído en una crisis de los fundamentos. La lucha entre formalismo e intuicionismo gira en torno a la manera de ganar y asegurar la forma de acceso primaria a lo que debe ser objeto de la ciencia o de esta ciencia. En la física, la teoría de la relatividad brota de la tendencia a poner de manifiesto el peculiar orden de la naturaleza misma
tal como este orden es en sí. Como teoría de las condiciones del acceso a la naturaleza misma, trata de salvar la inmutabilidad de las leyes del movimiento por medio de una determinación de todas las relatividades, y con ello se encuentra puesta ante la cuestión de la estructura del dominio de cosas que le está previamente dado ante el problema de la materia. Y así, bueno, hace un recuento de las diversas aproximaciones de la ciencia por la verdad, y más adelante, un par de páginas más adelante, dice esto. La ciencia puede definirse como un conjunto de proposiciones verdaderas conectadas por relaciones de fundamentación. Esto más o menos podríamos eh, relacionarlo muy bien con el positivismo lógico, con Russell, ¿no? Un conjunto de proposiciones verdaderas conectadas por relaciones de fundamentación. Pero esta definición ni es completa ni da en el sentido último de la ciencia. Las ciencias tienen en cuanto a modo de conducirse el hombre, la forma de ser de este ente, el hombre. Este ente lo designamos con el término ser ahí. La investigación científica no es la única ni la más inmediata forma posible de ser de este ente. El ser ahí mismo es encima señalado entre todos los entes. Se trata de hacer visible provisionalmente lo que tiene de señalado. El dilucidarlo tiene que anticipar los análisis que vendrán más adelante y serán los propiamente mostrativos. El ser ahí es un ente que no se limita a ponerse delante entre otros entes. Es ante bien un ente ópticamente señalado porque en su ser le va su ser. A esta constitución del ser ahí es inherente, pues, tener el ser ahí en su ser relativamente a su ser una relación de ser. Y esto a su vez quiere decir, el ser ahí, el ser humano, se comprende en su ser de un modo más o menos expreso. A este ente le, peculiar, a este ente le es peculiar serle con su ser y en su ser abierto a él mismo. La comprensión del ser es ella misma una determinación de ser del ser ahí. Lo ópticamente señalado el ser ahí reside en que este es ontológico. Esta pequeña cita que vamos a comentar de Heidegger, bueno, lo que nos habla es, por un lado, la pretensión de exhaustividad, digamos, o de rigor hasta las últimas consecuencias que tiene la ciencia a partir bueno, de esta definición, ¿no? Un conjunto de proposiciones verdaderas conectadas por relaciones de fundamentación, eh, incluso como la investigación científica toma como objeto de estudio al ser humano. Eh, pero Heidegger dice, bueno, esto no es ni por cerca como la situación, digamos, más radical de del ser ahí, del ser humano. Eh, eh, y bueno, nos dice que no se limita a ponerse delante de otros entes, ¿no? O entre otros entes, es decir, puede objetivarse de esta manera como se objetivan las diferentes eh, disciplinas, sino que hay algo muy particular ahí que no puede ser reductible al campo de la ciencia, tal como está aquí definido, ¿no? Aquí lo que nos dice es esto, ¿no? Que el ser ahí eh, es peculiar o le es propio, le es distintivo, eh, estar abierto a sí mismo. Este estar abierto a sí mismo eh, lo sitúa en un plano distinto que el de la relación entre sujeto-objeto de la investigación. De la investigación científica. Es otro tipo de investigación el que vamos a hacer acá. Y es como la condición humana es una condición abierta. Pero página más adelante, Heidegger nos hablará
de la condición de ser arrojado al mundo que tiene el ser ahí, sin una definición conclusa, una definición como cerrada de lo que es el ser. Eh, la comprensión del ser es ella misma una determinación del ser ahí. Y esto no significa desarrollar, como dice Heidegger, una ontología, es decir, un tipo de doctrina eh, filosófica, bueno, que tiene pues una determinada conceptualización, sino que algo mucho más radical, ¿no? El ser mismo, relativamente al cual puede conducirse y se conduce siempre de alguna manera, el ser ahí lo llamamos existencia. El ser ahí se comprende siempre a sí mismo partiendo de su existencia, de una posibilidad de ser el mismo o no el mismo. Estas posibilidades o las ha elegido el ser ahí mismo o éste ha caído en ellas o crecido en cada caso y en ellas. Es decir, la tarea de la comprensión del ser ahí, comprensión del ser, eh, no se resuelve en un plan, un proyecto metafísico, ¿verdad? Ya cerrado, ya con las categorías, sino como decíamos, tiene una condición de apertura. Una condición de apertura, eh, porque fíjense, la misma terminología heideggeriana. Heidegger hace muchos de estos juegos con las palabras, ¿no? Con estas definiciones. Tiene mucho que ver con este carácter hermenéutico, ¿no? De la filosofía heideggeriana. Eh, el mismo, el mismo uso eh, de del término, el término, compartir algo en mi pantalla para que lo vean, eh, tiene que ver con esta terminología. Bueno, le preguntamos al autor de Google qué es lo que significa el término alemán Dasein. Bueno, aquí al lado izquierdo aparecen eh, algunos usos, ¿no? Algunos ejemplos en alemán, ¿no? Desde usos cotidianos hasta esos usos eh, filosóficos. Y luego, bueno, las diferentes acepciones que tiene el término, que ¿cómo podríamos traducir Dasein en español, ¿no? La vida, el ser, la presencia, la existencia, el estar, ¿verdad? Si estamos hablando de sustantivos, un verbo, asistir, existir, estar presente, haber venido, estar, eh, es decir, es una variedad de aspectos eh, bastante amplios que están recogidos en el término. Y resulta, bueno, yo creo que la decisión de traductores de la obra de Heidegger, como José Gauss, que es el primer traductor al español de Heidegger, bueno, ahí está también esta otra traducción de Jorge Eduardo Rivera, más moderna, ¿no? Eh, pero de preservar el término, tiene que ver con esta plurisignificación del término Dasein en español. Por ejemplo, pensemos como lo escribe Heidegger. Miren, Heidegger toma este término Dasein y van a observar que Heidegger lo va a dividir. O sea, Dasein, ¿verdad? Es estar ahí o el ser ahí. Y bueno, aquí también el diccionario nos da una cantidad de cuestiones eh, posibles, interpretaciones del término. Eh, Más allá de esta cuestión terminológica, eh,
yo creo que es importante apreciar cómo la cuestión del ser no está en el vacío, ¿verdad? Sino que es un ser ahí, y es un ser situado, una existencia situada en un lugar determinado. Por eso dirá que el ser ahí, eh, y así lo traduce Gauss, ser ahí, el Dasein se comprende siempre a sí mismo partiendo de su existencia, de una posibilidad de ser el mismo o no el mismo. Esta posibilidad de sobre ser elegido, de ser ahí mismo, pues te ha caído en ellas o crecido en cada una de ellas. Eh, y más arriba, más adelante, perdón, la comprensión de sí mismo que lleva la dirección en esto, la llamamos existencial. Entonces, a la condición propia del ser ahí está muy vinculada a la cuestión de la comprensión. Es siempre una cuestión hermenéutica, ¿no? La, la comprensión implica esto que hemos leído hace unas líneas, ¿no? La posibilidad de ser mismo, de ser o no ser el mismo, las posibilidades en las que se eligen, o bueno, o las posibilidades en las que se caen, eh, tienen pues este carácter de interpretación eh, bastante palpable, ¿no? De alguna, de alguna, eh, de alguna manera, pues este ser ahí tiene que interpretar estas posibilidades para poder hacerse su propia vida, ¿no? El ser ahí tiene en suma una múltiple preeminencia sobre todos los demás entes. La misma preeminencia es óntica. Este ente es su ser, determinado por la existencia. La segunda preeminencia es ontológica. En razón de su ser determinado por la existencia, es el ser ahí en sí mismo ontológico. Al ser ahí es inherente con igual originalidad, como un ingrediente de la comprensión de la existencia. Esto es un comprender el ser que todos lo sienten de una forma distinta a la del ser ahí. El ser ahí tiene por ende la tercera preeminencia de ser la condición óntico-ontológica de la posibilidad de todas las ontologías. El ser ahí se ha mostrado como aquel al que se debe preguntar ontológicamente con anterioridad a todos los demás entes. En este parrafito que podría parecer un poco enredado, eh, nos sirve también para apreciar la dimensión de la exegética, o la dimensión interpretativa que tiene la situación del ser. Entonces hemos dicho que el ser ahí tiene una preeminencia sobre los demás entes. El ser ahí también es un ente. Pero ¿por qué es preeminente? Eh, Primero porque es un ser determinado por la existencia. Es decir, bueno, tiene una serie de condiciones en su existencia que son las que van a hacerlo, ¿no? Se es arrojado a un mundo, a una determinada situación en la que uno nace, y es ahí donde pues el ser ahí pues escoge sus circunstancias, ¿verdad? O las padece también. Pero podríamos decir, hay una conciencia de estas circunstancias. Segundo, que es ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es óntico y otra cosa es ontológico. La cuestión óntica tiene que ver con el hecho de ser. La cuestión de lo ontológico, ¿verdad? Y aquí está el logos, es el preguntarse, el hablar, el cuestionarse, el tratar de entender, de definir, de hacer el logos para relación a, pues a los distintos entes. Eh, y finalmente, pues esta otra cuestión, eh, el ser ahí cuya preeminencia reside también en un comprender el ser de todos los entes de una manera distinta del ser ahí. Es decir, el ser ahí, el Dasein, ¿verdad? El ser humano, también tiene una conciencia de ser distinto
eh, a los demás entes que le rodean. Tiene conciencia de estos entes, cosa que esos entes no tienen. Un objeto, un animal, no, una planta en general, la Tierra no tiene conciencia, no tiene conciencia de sí mismo, tampoco tiene conciencia de, de los demás entes. En cambio acá estamos hablando de que el ser ahí tiene esta conciencia diferenciada, eh, y justamente lo que da la condición ontológica de la posibilidad de todas las ontologías. Y por ello incluso podríamos decir, bueno, esto da también la condición fundamental de de la relación o de la aproximación hacia la realidad, ¿no? Es la misma condición previa de cualquier conocimiento, es esta conciencia que tiene el Dasein de sí mismo como ente, pero también la conciencia de los otros entes y una conciencia también diferenciadora de sí mismo, ¿no? Esto de alguna manera tiene que ver con esta pregunta sobre el ser. De alguna manera, también cuando hablamos de dónde está el ser, bueno, el ser está eh, en un ámbito cotidiano, está inmerso eh, en un mundo, pero este mundo no es un mundo lleno de objetos, sino que estos objetos van a ser dotados de significado por el ser ahí. Eh, de alguna manera también, cuando hablamos de esto del ser en el mundo, eh, hablamos justamente de una situación real, ¿verdad? De una situación objetiva, que es el estar pues inmerso en un mundo situado, en el mundo en el cual hacemos nuestra vida, pero también el mundo es una construcción del Dasein, ¿verdad? El mundo es, como decimos, dotado de significación. Entonces, tenemos, como lo dice acá Heidegger, eh, modos distintos de ser eh, en el mundo, ¿no? O distintos que tienen que ver con nuestra disposición, con nuestra forma de situarnos. Eh, hay una expresión acá que es el curarse, ¿no? El curarse o el cuidarse. ¿Verdad? Gauss ocupa este término, el curarse, ¿no? Un poco en el sentido del arcaísmo, ¿no? Porque antes, bueno, cura, ¿verdad? El verbo curar también era como sinónimo de cuidar, ¿verdad? Luego el término, pues sí, sí, otra evolución, pero bueno, en un uso arcaico del curar, ¿verdad? La cura del ser, no es tanto la medicina del ser, sino el cuidado, ¿verdad? El cuidado de sí mismo, el cuidado, el cuidarse de, bueno, del mundo que le rodea, que implica esto, ¿verdad? Una cura es una preocupación, una forma de vérselas con el mundo. Y esto lo digo porque justamente en el primer apartado del texto de comentario de Grondin sobre Heidegger, habla de la anterioridad cuidadora del lenguaje, eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, Porque hablamos de una cura, ¿verdad? De un cuidado, de una preocupación, porque bueno, estamos abiertos al mundo, a sus posibilidades. eh, Nuestra vida es un estado de arrojado hacia el mundo, un estado de apertura, donde vamos en el tiempo, vamos hacia adelante en el tiempo. Este tiempo se va abriendo con diferentes posibilidades, posibilidades que pueden ser favorables, otras no tanto. Eh, la incertidumbre como el carácter fundamental, ¿no?
proyecto humano. Y por lo tanto, pues esta cuestión del cuidado, esta cuestión de la cura, como dirá pues, la traducción de Gauss, eh, como lo plantea Grondán, esta cuestión del cuidado tiene una relación también con la cuestión existencial, la cuestión de la interpretación. Hay una, hay una cuestión que es importante notar acá, y es que si bien pues el Dasein se ve ante unas determinadas circunstancias novedosas por su ubicación, su situación en el mundo, eh, este vérselas con las circunstancias tiene que ver, como hemos dicho, con la interpretación, pero la interpretación eh, no es algo que se da en el vacío, no es algo que se da por generación espontánea. Heidegger, creo yo, está, aquí bueno, lo podemos ver con este tema que toca Grondal, está muy consciente de la importancia que tiene pues la tradición en este sentido. Eh, la comprensión de alguna manera, la comprensión que, que tiene o que se va formando eh, el Dasein del mundo, tiene una implicación temporal, tiene una interpretación histórica. No surge de la nada, no es que, bueno, el Dasein tiene como una especie de rapto de inspiración, una cosa así, y luego pues configura su interpretación del mundo, sino que hay unas estructuras previas, ¿no? Hay una anterioridad cuidadora también de comprender. Muy interesante como el término, ¿no? Una anterioridad cuidadora de comprender. Y esta anterioridad cuidadora son las estructuras previas de comprensión con las que el Dasein pues, se las ve ante el mundo. Estructura previa significa, bueno, estos son ya reflexiones de Grundman, que la existencia humana se caracteriza por su peculiar manera de estar interpretada, que es anterior a cualquier enunciado. Es un estar interpretado cuyo carácter fundamental de preocupación encierra el peligro de ocultar la tendencia allanadora del juicio proposicional. Es una interpretación de la estructura cuidadora de la existencia humana que se expresa antes y después de todo juicio y cuya forma más elemental de ejecución es la comprensión. Es decir, poder contar con estas estructuras previas a la comprensión es lo que posibilita también esta relación con del Dasein, con la vida, con el mundo, ¿no? Y Grondin hace acá bueno, nos recuerda un punto interesante, ¿no? Cómo entiende Heidegger justamente el entender. Heidegger considera el comprender, bueno, el comprender, digamos, como más propio de la ciencia, ¿no? Como secundario, pero define su hermenéutica del comprender de manera más universal. Heidegger elabora su nuevo concepto del comprender por medio de un sondeo de la fórmula entenderse con algo o entender de algo, que indica menos un saber que una habilidad o el dominio de una práctica. Entenderse con una cosa significa estar a la altura de ella, saber arreglárselas con ella. Así se podría decir de un deportista que entiende el fútbol. No nos referimos en este caso a un saber, a un dominio, sino a un dominio generalmente no explícito, una maestría, incluso un arte. Pero no solo cabe pensar en logros sobresalientes. Toda nuestra vida está entretejida por tales habilidades. Por ejemplo, entendemos de tratar a otras personas, entendemos de resolver asuntos,
tendemos de pasar el tiempo sin disponer de un saber especial en estas cosas. Sí, Heidegger piensa este entender, llamémoslo práctico, como un existencial, es decir, como una manera de ser básico, gracias al cual nos orientamos y procuramos situarnos en él. El entender no significa propiamente una manera de conocer, sino un estar bien orientado o estar al tanto en el mundo motivado por la preocupación. Entender un estado de hechos teóricamente significa estar a la altura de él, dominarlo, saber hacer algo con él. Entonces, aquí vemos que el entender es algo muy significativo en términos de la existencia del Dasein. Es una forma de vérselas eh, con la realidad, ¿no? Una forma de lidiar con la realidad, de enfrentarla. El entender, eso que hablemos de un entenderse con algo o de un entender de algo. Vemos acá en el párrafo que les acabo de leer, como el entenderse con algo es como una, un tipo de conocimiento, pero Brondán pues, nos dirá que es como un arte, ¿verdad? Eh, como algo más intuitivo, algo si quiere más espontáneo. Es una forma de conocimiento. Y al entenderse, eh, entender de algo ya es algo, bueno, como una situación eh, como más, como más teórica, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con el problema de la interpretación, ¿no? Eh, aquí encontramos como una disposición también, o como forma de disponerse a través del entender eh, con la realidad, ¿verdad? Con las cosas, bueno, con lo que nos rodea. Eh, hay una forma de entender como más cotidiano, más pragmático, es este eh, entenderse con las cosas, ¿no? Bueno, las cosas como recuerda Grundén en el texto, se denomina pragma, ¿verdad? Vinculado a la idea de praxis, que es el tener que habérselas preocupador por las cosas, sigue de terminología heideggeriana, tener que habérselas preocupador con las cosas. Y es como un saber como más instrumental, mentalizador, interpretativo, eh, más de esta definición que aporta Heidegger en Ser Tiempo, que es el tener las cosas a la mano, ¿verdad? Se tiene a la mano un martillo, ¿verdad? Y bueno, se le emplea para hacer algo, ¿verdad? Para saber, claro, es también una cosa de interpretación, ¿no? El comprender el martillo como algo a la mano, algo que se puede agarrar, con lo que se puede hacer algo, es parte de esta forma de la interpretación de las cosas, ¿no? Esta interpretación como eh, más pragmática. Y es una forma, pues, que tiene un sentido, ¿no? Esta forma como más pragmática, más de las cosas útiles, tiene un sentido. Bueno, comenta Grondel sobre esto. No es por azar que entendemos el mundo hermenéuticamente con miras a su utilización, es decir, entendemos las cosas, entendemos qué son y sabemos para qué sirven. Detrás de preocuparse que ejecuta los asuntos del mundo, se halla la preocupación fundamental de ser ahí, la preocupación por este ser ahí mismo. El ser ahí se caracteriza por el hecho de que en su ser le importa propiamente su ser mismo, su poder ser en el mundo. Heidegger no lo repite en todas las páginas, pero salta a la vista que el circunspecto modo del ser de comprender tiene su raíz existencial en preocuparse de sí mismo del ser ahí.
El eje más o menos inconsciente del entender humano es, por lo tanto, la preocupación. ¿Y qué es esto de la preocupación? Nuestro entender se guía por ciertos proyectos no explícitos que encarnan posibilidades de nosotros mismos, de nuestro poder ser. Porque entender significa poder hacer, realizar uno u otro modo del entender en lugar de otros diferentes. Y este realizar estos modos del entender eh, tiene que ver con las posibilidades, tiene mucho que ver con esta tarea del hacerlo nosotros mismos. Somos proyecto. Y de ahí que sea importante esta comprensión. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esta comprensión de las cosas con miras a su utilización? Porque es parte del cuidado, ¿no? Parte de la preocupación. La cuestión de los útiles, por ejemplo, de las herramientas, yo creo que es bastante ilustrativa, ¿no? Porque al llevar a cabo ciertas operaciones con los útiles, con las herramientas, también estamos como queriendo eh, llevar a cabo cosas, queremos de alguna manera modificar ciertas posibilidades para, bueno, ordenarlas pues a favor de nuestro proyecto, ¿no? Y ahí la cura, ¿verdad? Porque, bueno, también las posibilidades de las que habla aquí Heidegger, digamos, no sería como un conjunto, pues, de útiles, de herramientas, de elementos que yo puedo utilizar, que me pueden servir para diferentes cosas que a mí me hacen más fácil la vida o hacen mejor mi vida. También hay posibilidades que están en contra de mi ser, ¿verdad? Posibilidades negativas. Entonces, de ahí la cuestión del cuidado, y la cuestión del cuidado vinculada a la hermenéutica. Como el saber interpretar es algo vital, podríamos decir, ¿verdad? Podríamos dar no sé, el ejemplo del explorador, la persona que hace una exploración en el campo. La persona idealmente debería de tener conocimiento, por ejemplo, de la vegetación, ¿verdad? De las plantas, qué plantas, por ejemplo, son beneficiosas y cuáles no. Si hay hongos, bueno, si estos hongos son comestibles o son venenosos. Eh, es como un saber interpretar esas posibilidades, ¿no? En caso de los hongos, bueno, hay unos que tienen la posibilidad de ser comestibles, que, bueno, aumentan, fortalecen, ¿no? Mi ser, lo reafirman, eh, lo potencian, como diría Spinoza, ¿no? Pero otros que, bueno, son una clara amenaza, ¿verdad? Al ser, es como también toda esta cuestión de la muerte. Eh, es como bueno, el final de este ser ahí, ¿no? Entonces, esto está muy vinculada, ¿no? Eh, esta cuestión de la anterioridad cuidadora del comprender. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá y vamos a seguir ampliando algunas cosas de ser y tiempo y otro par de escritos de Heidegger para ir haciéndonos como una idea más amplia, ¿verdad? Lo que este autor nos está planteando. Muchas gracias.